remedio que Jesús por mí murió y su sangre me libró del pecado y de mi error. Al Cordero gloria, el amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria sea al Cordero. En la cruz murió y me amó, a la muerte derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel Cordero era el mismo Dios. Al Cordero gloria, el amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Él, por el puro soy, solo a Él le doy la gloria. Con los santos me veré por la eternidad y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria, del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por el puro soy, para Él sea la gloria. Al Cordero gloria, del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por el puro soy, solo a Él le doy la gloria. Gloria. Anoche tuve un sueño sublime
arrobador. Miraba yo a Jerusalén y el cielo en su esplendor. Oí cantar a niños un coro sin igual. En tanto se escuchaba un gran tema angelical. En tanto se escuchaba un tema angelical. Jerusalén, Jerusalén, cantan con voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Y luego el sueño se cambió y una quietud reinó. Callaron los hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto el sol veló allí la sombra de una cruz que en el Calvario apareció. La sombra de una cruz que en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, cantan con voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Y un nuevo cuadro apareció, prodigio sin par. Y vi la ciudad santa que junto al mar está. Dios la alumbraba con su luz, sus puertas de oro vi, y quien deseaba en ella entrar, cabida hallaba allí. Estrella, luna y astro rey perdieron su esplendor al descender Jerusalén, la nueva en su esplendor. Al descender Jerusalén, la nueva en su esplendor. Jerusalén, Jerusalén, cantan con voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana
Señor, tu Rey. Hosana en las alturas. Hosana al Señor, tu Rey, tu Rey. Nuevamente vamos a la palabra de Dios con nuestro segundo tema de esta semana: un cordero inocente. Yo no sé, me imagino que sí, usted ha tenido la oportunidad de ver el sacrificio o la muerte de un cordero, de un ovejo o de una oveja. Una vez alguien nos invitó a una actividad y iban a sacrificar un ovejo, o sea, para comida, para comerlo ahí en la actividad. Y me dijeron: pastor, ¿usted ha visto cómo muere un cordero? Nunca había visto cómo muere un ovejo, una oveja, un animalito de eso. Y entonces no quería ir, no tenía muchas ganas de ir, pero vaya, me dice, usted es pastor, dice, usted es bueno que mire. Hermanos, según en mi pensamiento, ellos iban a llegar, iban a corretear el animalito por todo el patio y lo iban a, bueno, me imaginé yo. Pero al inicio el animalito se resistió, pero una vez que sintió que ya estaba atrapado, él dejó cualquier resistencia. Y ellos tenían una mesa, y entonces dicen, porque ellos vendían carne de ovejo, y entonces ellos decían, mire, esa es la mesita donde lo llevamos. Y entonces, desde que el animalito sintió que lo agarraron y que ya no podía defenderse, él dejó de luchar, totalmente. Lo llevaron a la mesa, y allí en la mesa hicieron el sacrificio con el animal. Pero hermanos, es increíble cómo Dios escogió ese animalito para hacer la figura de Jesús. Ese animalito para hacer la figura de Jesús. Y allí se quedó quieto, ni un solo movimiento. Solamente derramó lágrimas el animalito ahí, pero ningún movimiento, totalmente, ningún movimiento. Y allí se quedó, ahí lo dejaron suelto y allí se quedó. Y yo le decía al hermano, pero no hay que amarrarlo, ¿no? Dice, si él ya está muriendo. ¿Qué forma más extraordinaria la figura que Jesús usa para reflejar el carácter de Jesucristo en el Cordero? E inocente, y siempre será inocente. Cualquier animalito de esos siempre será inocente. Para entender el concepto de lo que quiero compartir con ustedes hoy, debemos volver al libro de Génesis, el capítulo número 3. Génesis, el capítulo número 3. Cuando Dios instaló al hombre en el Edén, Dios lo instaló con el propósito que el hombre cuidara, velara y viviera de los frutos del Edén que Él les había dado. Y entonces dice que cuando Dios puso al hombre en el Edén, lo tomó, dice el versículo, capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo creo que labrarlo lo hacían bien, guardarlo fue que no hicieron. El concepto o la idea de Dios de poner al hombre en el Edén, con esas dos únicas tareas para el hombre, que lo guardara y que viviera del producto de labrar el huerto y comer de lo que de allí iba a producir. Y el versículo dice que la vida
de todo lo que había en el Edén estaba en la mano de Adán. Adán era el responsable de cuidar los animalitos. Es más, la Biblia también menciona que Adán le puso nombre a todos los animales que habían en el campo, que habían en el Edén. Y la tarea de Dios fue: debes cuidarlo y labrarlo. Debes labrarlo y cuidarlo. O sea, debes trabajarlo y debes cuidarlo. Si Dios nos hiciera un examen hoy de esa tarea, ¿cómo estaríamos con el planeta que Dios nos dio? ¿Cómo tenemos el planeta que Dios nos dio? Y a veces culpamos a todo mundo, pero todos somos responsables del planeta que Dios nos dio. Y Dios le puso a Adán ese día la tarea de velar y cuidar los animalitos. O sea, el animalito debía sentirse seguro con la presencia de Adán, porque Adán los cuidaba. Nadie huye de quien lo cuida, ¿no? Por lo general somos agradecidos de alguien que nos cuida. Así que el trabajo de ellos consistía en ese cuidado del Edén, de cuidarlo, pastorearlo, labrarlo y trabajar en el beneficio del Edén que Dios les dio y todos los animalitos que habían ahí. Adán y Eva, con su inquietud o el ser inquietos, los llevó a traspasar los límites que Dios le había dado. Y en el capítulo número 3 encontramos a Adán y a Eva traspasando el límite que Dios les había dicho que no debían pasar. Y el versículo número 6, que será nuestra lectura bíblica hoy, 6, 7, 8 y 10, dice el versículo 10: y la mujer vio que el árbol era bueno en gran manera. Y luego dice: y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. El versículo 6 presenta algunos planteamientos que son importantes analizar. La mujer vio que el árbol era bueno para comer de él. No importando la sabiduría de Dios ni la orden de Dios, ella piensa en su vientre, en su bienestar comiendo. ¿Y cuánta gente se deja llevar, verdad, hermanos, por la comida y por lo que comen y pelean por comer cosas que la Biblia dice que no deben comer? Y llenar el vientre, llenar su apetito, eso era lo que ella quería. Ella no estaba pensando en el agravio que le iba a generar al mundo, al universo, a Dios. Ella no está pensando en la adoración a Dios, en la obediencia, en la alabanza, en darle a Dios el primer lugar. Ella está pensando en cómo llenarse. Y el versículo dice que le gustó, era agradable al ojo, era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿De dónde sacó Eva que comiendo el árbol alcanzaba sabiduría? ¿De dónde sacó eso? De la conversación con la serpiente. La serpiente le dijo: mira, recuerda que si comes vas a ser igual a Dios. ¿Quiere la gente todavía ser igual a Dios? Todavía hoy la gente quiere ser igual a Dios. Es más, por ahí hay una teoría que cuando una persona muere se va al cielo y allá nos mira como si fuera Dios y que nos cuida. O sea que el mundo todavía sigue embelesado con la idea de ser semejantes a Dios. Y que llegamos al cielo y allá en el cielo nos hacemos diositos pequeños y entonces de allá puede cuidar a la abuelita, puede cuidar al hijo. Ideas de Satanás que le metió en la mente a Eva y todavía persiste en el mundo hoy, más que nunca. Y el espiritismo ha aprovechado ese concepto para poder mezclarse en las cosas espirituales. Entonces dice el versículo que ella vio que era codiciable el árbol, comerlo del fruto para alcanzar la sabiduría, hacerse sabios. Por eso Proverbio dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que ella ya tenía sabiduría si le temía a Jehová. Si ella hubiese respetado a Jehová, era sabia. Eran sabios ambos. Pero la sabiduría que ella perseguía no era esa, era la igualdad con Dios. El mismo concepto de Satanás cuando se reveló en el cielo: sentarse en el trono sobre el trono de Dios.
Ya ella andaba esa idea en la mente. Dice el versículo, y tomó del fruto y comió, y le dio también a su marido, y comió así como ella había comido. El versículo número 7 nos va a decir no el avance, sino el retroceso inmediato. No el avance, sino el retroceso inmediato. Hermanos, si usted quiere tener sabiduría, busque al Señor. Esa es la sabiduría plena. Esa es la mayor sabiduría, buscar a Dios, amistarse con Dios. Esa es la mayor sabiduría que el ser humano puede adquirir. Pero ellos lo que hicieron en vez de avanzar fue retroceder. Y un terrible y tremendo retroceso. El versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Se le abrieron los ojos. Pero resulta que los ojos se le abrieron para la maldad. ¡Qué barbaridad! Los ojos se les abrieron, pero para la maldad, para ser malos. Hoy mucha gente con los ojos abiertos, pero en lo malo. Se hacen tontitos cuando hablan de Dios, pero al mundo ahí sí son campeones. Porque la sabiduría del ser humano está tergiversada porque despreciaron la sabiduría de Dios, dice Romanos capítulo 1. Despreciaron la sabiduría de Dios. Ahora, el versículo sigue diciendo, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora viene a introducirse en la vida del ser humano la aplicación y la idea humana, dejando a un lado la obra de Dios. Hoy en día, la gente le dice, mire, con esa famosa inteligencia artificial. ¿Han leído eso, verdad? La inteligencia artificial. Un día salió un notición en una red social, un gran notición. La inteligencia artificial, dice, nos explica dónde vive Dios. Vaya, qué sabiduría más grande de esa inteligencia artificial. Entonces el ser humano sin Dios hace lo que le sucedió a Eva. Dice el versículo lo siguiente, el versículo sigue diciendo, conocieron que estaban desnudos. O sea, lo primero que descubren es su desgracia. Lo primero que descubren separado de Dios es la desgracia humana, porque hermanos queridos, la humanidad sin Cristo es una desgracia. Un hogar sin Cristo es una desgracia. Una familia sin Cristo es una desgracia. Un hombre, una mujer sin Cristo es un peligro latente en la vida. Y así estaba Adán y Eva. La inocencia se les quitó y ahora estaba en un terreno demasiado peligroso. Entonces, dice el versículo, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué les cubría? Ustedes saben, este librito, Historia de la Redención, dice que lo que les cubría a ellos era un manto de luz, de inocencia de parte de Dios. Y ellos no sabían que estaban desnudos o no se expresaban desnudos porque había en su mente, no alrededor de ellos, sino en su mente una inocencia de parte de Dios que Él había puesto sobre ellos. Cuando ellos pecaron, se les quitó la inocencia. O sea que fueron abiertos los ojos, pero para el mal, porque el bien ya lo sabían. Se les abrieron los ojos para el mal, porque el bien ya lo sabían. Y dice el versículo que aparte que se le abrieron los ojos para el mal, hermanos, perdónenme la frase, pero se atontaron los hermanos, Adán y Eva. Y dice el verso que en su inocencia humana, en su capacidad humana, se hicieron delantales de hojas que no le iba a durar más que al siguiente día, porque después estaban marchitas. Todo remiendo del ser humano es para mientras. Solo Dios hace cambios reales. Solo Dios. Si el ser humano quiere cambiar sus vicios, está bueno que lleve charlas y seminarios para cambiar sus vicios. Pero hermano, el que tiene poder se llama Jesús. El que hace los cambios reales de dentro del ser humano hacia afuera solamente es Cristo Jesús. El ser humano solo maquilla el problema. Y ellos vienen y maquillan su problema. Maquillan su desnudez haciéndose delantales de hojas para vestirse, para salir del momento. El versículo 8 dice lo siguiente. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
A mí me hubiera gustado, hermanos, ver ese escondite. Me hubiera gustado ver ese escondite. ¿Qué cambió ahora? Antes, la presencia de Dios para ellos era un gozo, era una alegría. Pero ahora el pecado genera una ruptura entre el ser humano y su creador. El pecado ahora viene y crea una brecha de separación. Isaías 52 dice que lo que hace el pecado es levantar un muro de separación entre Dios y la criatura. Eso fue lo que se logró en el Edén. Ahora el verso dice que ellos comienzan a hacer una acción que el ser humano la hace todavía, huyendo de Dios. Y oyeron la voz de Dios en el huerto, tuvieron miedo, se escondieron en el huerto porque tuvieron miedo a la presencia de Dios. El verso número 10, vamos a cerrar esta porción con el verso número 10. Dice el verso 10, y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, ¿alguna vez usted jugó ese jueguito de las escondidas? Me imagino cuando estaba pequeño, ¿verdad? Y contaba hasta 10, hasta 20 y salían a buscarlo. Esa maña se nos quedó desde el Edén a los adultos. Escondernos de Dios. Y la gente hace hasta lo imposible para esconderse de Dios. La gente hace muchas cosas para esconderse de Dios. Y la gente se esconde de un estudio bíblico, se esconde de una invitación a la campaña, se esconde de donde se lee la Biblia, se esconde de cualquier lugar. Pero la palabra de Dios, hermanos, tiene una eficacia extraordinaria para nosotros hoy. El versículo de Jeremías capítulo 23, mire qué extraordinario lo que el Señor menciona en Jeremías capítulo 23. Y el versículo número 23, óigase bien, Jeremías capítulo 23 y el versículo 23. Y me alegra esto, hermano, me motiva, me inspira esta palabra del Señor por lo que sucedió en Génesis. Dice Jeremías 23, 23, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos. Versículo 24, seguidamente el versículo 24 dice así: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Pobre Adán y Eva, ¿verdad, hermanos? Y pobre Carlos, Pedro, María, Marta, todo eso que se andan escondiendo de Dios. Pobre, porque si Dios tiene planes para usted, Dios lo va a encontrar. Tarde o temprano lo va a encontrar, porque la gracia de Dios es tan grande, maravillosa, que el ser humano en su inocencia, en su sabiduría ignorante, cree que puede escaparse de Dios, cree que puede esconderse de Dios, cree que puede huir de Dios. Pero la advertencia de Dios es: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo donde yo no lo vea? Y termina diciendo: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, porque Dios es un Dios eterno, un Dios de poder. Donde el ser humano vaya, ahí está la presencia de Dios, porque Dios es soberano. A Él sea la gloria por siempre. ¿Quién se va a esconder de Dios? Pero Adán no lo sabía, hermanos. ¿Quiere ver otro versículo bonito, bonito? Amós 9, ya que estamos acá disfrutando de esos versículos. Mire lo que dice Amós, el capítulo número 9 y el versículo número 1 al 3. Amós capítulo 9, versículo número 1 al 3. Dice lo siguiente, Amós 9, 1 al 3. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcase las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien haya, ni quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el sepulcro o el Seol, que es lo mismo, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y el versículo 3, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo de la mar, ahí los mandaré. Ahí mandaré a la serpiente que los muerda. Pero el Señor dice que los saco. ¿De dónde vamos a escondernos del Señor, hermanos?
¿A dónde se iba a esconder Adán y Eva? ¿Qué cuento, hermano? La gente puede cerrarle la puerta, puede cerrarle la Biblia, puede cerrar la radio, la televisión, puede cerrar un programa, puedes borrar este sermón si quiere, pero Dios tiene poder. Y cuando Dios tiene propósito para tu vida, Dios lo va a cumplir, sea como sea, cueste lo que cueste, porque hay poder en Cristo Jesús. A Adán y Eva se les olvidó ese detallito, ¿verdad, hermano? ¿Alguno de ustedes huyó alguna vez de Dios? Me imagino que más de alguno. Tenía un amigo allá en Costa Rica, me tocó trabajar mi primer distrito en Costa Rica, en San Isidro de General. Y había un hermano, ya murió el hermano Romilio. El hermano Romilio era un conductor del hospital, de la ambulancia del hospital. Y viajaba siempre de San Lorenzo, de San Isidro del General a San José a llevar enfermos, sí. Un día se hizo un ciclo de conferencias en la iglesia central allí de San Isidro del General. Y alguien invitó a la esposa del hermano Romilio. Y entonces le dice la esposa al hermano Romilio: mira, yo quiero ir a la campaña que está ofreciendo la amiga. Y el hermano Romilio lo primero le dijo: no, yo no voy a ir. Dice: a mí no me interesa, eso es problema tuyo. Y le dice la hermana: no, usted me lleva y me espera, en la iglesia me va a esperar. Las hermanas en Costa Rica dominan bastante, ¿verdad, hermano? Sí. Gracias a Dios, hermano, porque el hermano Romilio le dice: mire, yo no voy a ir, la que quiere, no, usted va a ir, le dice ella, y me va a esperar en el carro o en el parqueo, donde sea, dice, pero usted me espera. El hermano Romilio tenía un Suzuki Samurai, de esos carritos viejos, así que se montaron los dos señores y se fueron a la iglesia. Empezó la campaña. El hermano Romilio llegó al parqueo, dejó a la señora entró a la iglesia, a la campaña, y él se metió debajo del carro de él. No se quedó en el carro, se quedó debajo del carro. Se metió debajo del carro. Porque él no quería nada. Dice: Dios, conmigo nada. Yo estoy bien así como estoy. Y entonces dice: yo estoy tan enojado con Dios que yo me voy a meter debajo del carro. Así que se metió debajo del carro. El hermano Romilio se fumaba muchos cigarros al día, uno tras otro. Apagaba uno y encendía otro. Y apagaba, eso lo mantenía despierto para manejar la ambulancia, decía él. Y entonces pasó la primera noche. Oyó el sermón allá abajo, porque el sermón se oía de donde estaba, así que se fumó su cigarro abajo. Llegó la hermana, ya cuando salió se limpió, se montó al carro y se fue. Le dice la hermana: estaba bueno el tema, mañana me vuelve a traer. Siguiente día lo volvió a llevar y mañana me vuelve a traer. Y así, todos los días se metía bajo el carro el hermano Romilio. Todos los días. Pastor, dice, lo tonto que es uno en el mundo. Debajo del carro, dice. Primera noche, debajo del carro. Segunda noche, debajo del carro. Tercera noche, hasta que alguien, dice, vestido de blanco en la iglesia me descubrió. Un diácono, me imagino. Y llegó con un foco y dice: y hermano, ¿y usted qué está haciendo ahí? No, dice: salga de allí. Dice: no puede estar ahí. Entonces salió y se subió al carro. Ahí terminó la campaña. El viernes, la esposa del hermano Romilio decide bautizarse. Y le dice al hermano Romilio: yo me voy a bautizar el sábado, mañana. Se van a la casa. Cuando están en la casa, el hermano ya había oído varios sermones, varios mensajes, así que no protestó mucho. Llegaron a la iglesia. Y cuando llegaron a la iglesia, dice: ya que se va a bautizar mi señora, hermano, hicieron el llamado. Dice: pase también, don Romilio, pase. Dice: mire, pues no, voy a pasar. Así que pasó y se bautizó. Se bautizó don Romilio. Y le dijo al pastor: pastor, yo me fumo tantos cigarrillos diarios y yo me voy a bautizar, dice, y yo creo que voy a tener que seguir fumando porque no puedo dejarle cigarros y de hoy no lo puedo dejar. Entonces dice que el hermano Romilio se bautizó ese sábado y cada vez que iba a culto se salía de la iglesia un ratito, se metía bajo el carro y se fumaba su cigarrito. Pastor, dice, estuve el primer mes fumando menos, segundo mes menos, tercer mes, me dice, para no cansarle la historia, estuve un año bautizado y dejando el vicio del cigarro, metido debajo de mi carro.
Todos los días de culto, sábado en la mañana metidos en mi carro, me fumaba 2, 3 cigarrillos y me volvía a salir. Cuando yo lo conocí, el hermano Romilio era el primer anciano de la iglesia. Era el primer anciano de la iglesia. Y me dice, pastor, le cuento el testimonio. Porque yo he manejado la ambulancia. Yo he manejado la ambulancia de San Isidro General, de cualquier comunidad, con heridos, dice, que van botando sangre las 3 horas del viaje. Yo voy manejando y la gente, el herido va botando sangre, dice, chorrito de sangre atrás de la ambulancia hasta que llego al hospital de San José. Y yo he orado a Dios, dice, fumando y orando y diciéndole, Señor, salva a esta persona. Y yo he visto cómo Dios ha hecho, dice, milagros extraordinarios con esos heridos que llegan todavía vivos al hospital y se salvan. Yo lo único que sé, dice, que en algún lado está Dios y yo me ando escondiendo de Él. Hermanos, ¿cuántas personas hay como el hermano Romilio que creen que andan huyendo? Que creen que están escapados de Dios. Y que han escapado 1 año, 10 años, 15 años. O alguna hermana orando por un esposo, 10 años, 5 años, 20 años. Siga orando porque nadie se esconde de Dios. Siga orando por ese hijo, siga orando por esa esposa, siga orando por ese familiar, siga orando por esa persona, porque hay poder en Cristo. Y cuando Cristo quiere, va a llamar, dice el versículo, si están en el mar, ahí voy a mandar una serpiente y los voy a morder y los voy a sacar, porque Dios es un Dios de poder. ¿Y cómo está Adán, hermanos? Según el escondidito. Y aquí viene lo hermoso, hermanos. Aquí viene lo hermoso. Vamos otra vez al libro de Génesis, capítulo número 3. Y el versículo número 7 dice lo siguiente. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, fueron abiertos sus ojos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y se vistieron. Versículo 9. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermanos, pregunto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde estaría Dios? Ustedes que son buenos leyendo la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde estaría Dios? ¿Qué dicen ustedes? Ahí con ellos. En persona, así físicamente o viendo. Viendo porque la Biblia dice que el ojo de Jehová recorre la tierra. O sea que Dios vio cuando Adán y Eva pecaron. ¿Sí? Sí. Todos me están diciendo que sí por motivo de los hermanos que están en las redes, ¿verdad? Hermanos de las redes aquí en la iglesia dicen que sí. Que Dios los estaba viendo. ¿Creen ustedes, hermanos, que Dios pudo haber dicho, mire, ahí déjenlo? Destruyámoslos y hagamos una nueva pareja. ¿Pudo Dios haber hecho un nuevo Adán? ¿Una nueva Eva? Uy, hermano, sí. Pero ese día Dios dice, vamos a ir a la tierra donde ellos. Vamos a ir a la tierra donde ellos. Y qué maravilloso, dice la Biblia, que ese día Dios decide venir del cielo a la tierra, hermanos. ¿Cuántos kilómetros y cuántas millas? Y Dios se viene a la tierra sabiendo que sus hijos habían pecado. Dios se viene a la tierra y llega donde ellos. Y Diosito, nuestro amado Padre, se hace el desentendido para no asustar a Adán y Eva. Porque si Dios hubiera bajado con temblores, con terremotos y con llamas y así como la costumbre hacer, según dice Moisés allá en el monte, ¿qué le hubiera pasado a Adán y Eva? Hoy, hermanos, culpables, desorientados, miedosos, pecadores. Pero Dios no bajó en llamas de fuego, no bajó en terremotos, en huracanes. Dios no venía humeando el monte. Dios llegó al Edén. Y Dios dice, Adán, ¿dónde estás tú? Qué lindo, hermano. Dios no tiene interés de asustar al ser humano. Dios quiere redimir al ser humano. Dios no tiene intención de asustarte.
A veces nosotros asustamos, hermanos, si usted no hace, ahí le va a partir un rayo la cabeza. Eso somos nosotros, pero no Dios, hermano. Usted sabe, ellos están ahí. Cuando usted esté desorientado, preocupado, aturdido, nervioso, asustado, confíe en Dios, que Dios sabe tratar a sus hijos. No tenga temor. Y Dios vino hasta donde ellos, llegó donde ellos, y todavía disimulado, dice Dios, caminó. Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Que acaso Dios no sabía lo que habían hecho? Sí. Pero San Juan dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para condenar a las personas. Ahora bien, dice el verso que el Señor llegó y llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Y oyeron la voz de Jehová, ellos la oyeron y ellos se escondieron. Y saltaban, me imagino, Adán de la mano de Eva, saltando a un árbol y se escondían. Dios daba la vuelta, saltaban a otro y se escondían. Y dice el versículo, hermano, que Dios llegó donde ellos. Y el versículo número 9 dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Qué lindo Dios, ya sabía. Pero Dios está haciendo una terapia inversa, que el ser humano entienda, reconozca que cuando Dios te busca para salvarte. Cuando Dios te busca para redimirte. Cuando Dios te busca para restaurar tu vida. Dios te busca para que tengas vida en abundancia. Pero el que pagó los platos rotos de la desobediencia de ellos fue el animalito que ellos debieron haber cuidado. Agarraron el corderito, sacrificaron el corderito frente a ellos, aquel cordero que Adán debió haber cuidado, aquel ovejito manso e inocente que Adán debió haber cuidado. Ese animalito inocente pagó los platos rotos de la desobediencia de Adán y Eva. Y ese día, mis queridos hermanos, de ahí en adelante se abrió una fuente de salvación para vida eterna. Nunca el ser humano toma la iniciativa, Dios es el que toma la iniciativa. Mientras usted no había nacido, Dios ya había muerto por usted. Yo no había nacido ni mi generación, pero mi Dios, mi Cristo Jesús, ya había dado su vida para mí. Así que donde quiera que usted ande, donde quiera tú andas, donde quiera tú estés, debes saber que Cristo ya murió por ti. Lo creas o no, Cristo ya murió. Ese cordero inocente fue Dios quien tomó la iniciativa de buscar al hombre. Fue Dios quien llamó de manera individualizada a Adán y a Eva. Fue Dios quien comenzó a poner el orden en el Edén. Dios fue quien guió a Eva. Dios fue el que terminó dando la sentencia a la serpiente. Dios dio el anuncio que Cristo vendría un día a morir como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inocente. Ese cordero inocente que nada tenía que ver con que Eva fuera más sabia, que Adán fuera más sabio, que alcanzaran sabiduría. El animalito no tenía nada que ver con eso, pero él pagó. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Jesucristo, que fue sin pecado, fue el que tomó la iniciativa. ¿Ese corderito era de Adán? No, ni eso era de él. Es que los seres humanos no hacemos nada. El animal fue un regalo de Dios. Aún ahí el animalito era un regalo de Dios, no era un trabajo de Adán y Eva. No creó Adán y Eva ese animalito. Ellos no hicieron nada para cubrirse satisfactoriamente su desnudez. Fue Dios el que hizo todo para la redención. Ahora, mis queridos hermanos, Dios sigue interesado de la misma manera que estaba interesado en Adán y Eva. Dios sigue interesado por ti. Dios sigue interesado por mí. Dios sigue interesado por nosotros. Dios está interesado para que toda persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿hay alguien huyendo?
Y huir es poner excusas. Huir es poner excusas. Ay, es que yo no puedo porque estoy muy joven. Ay, es que yo no puedo porque cuando trabaje. Ay, yo no puedo hasta que tenga papeles. Ay, yo no tengo hasta que me quiten los papeles. Hermanos, ¿cuántas excusas ponemos? ¿Cuántos escondrijos tenemos? ¿De cuántos lugares nos hemos andado escondiendo con la excusa de que Dios no nos va a alcanzar? Pero hay una buena noticia: Dios te va a alcanzar. Dios te va a encontrar. Ya sea esta semana o más adelante, Dios te va a encontrar, porque Dios tiene propósito con tu vida. ¿Hay alguien que quiere dejarse encontrar por el Señor? Ponte de pie. Yo quiero orar con aquellos que dicen: yo quiero dejarme encontrar por Jesús. Yo quiero dejarme encontrar por el Cordero inocente, ese que nada tuvo que ver. Dios tomó la iniciativa. Dios anda buscando seres humanos que le adoren. Dios está en la búsqueda de personas que le crean su gracia. Dios está buscando personas para darles vida, para que tengan vida en abundancia, para que recuperemos nuestra eternidad con Cristo Jesús. Para eso Dios nos anda buscando. A ti también, mi querido hermano que nos ves a través de las redes, Dios te anda buscando a ti. Tú puedes esconderte del ser humano donde quiera. Es fácil esconder bajo la cama, en el ropero, en cualquier lado te puedes esconder. Pero no de Dios. Dios te va a alcanzar un día por amor. Déjate encontrar por Jesús. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, necesitamos ser encontrados por Jesús. Nuestra naturaleza humana nos hace creer que somos sabios huyendo de Dios. Los seres humanos creen que son sabios siendo mal hablados, siendo viciosos, siendo vulgares. Los seres humanos creen que son grandes separados de Dios y aún cuestionan a Dios. Pero Señor, nosotros creemos que por amor Cristo nos busca. Y que así como el Señor dejó su trono y bajó a buscar a Adán, no para asustarlo, sino para redimirlo, busca, Señor, nuestra vida. Encuentra nuestro corazón accesible, nuestra mente accesible. Si hay alguien luchando con alguna decisión, con alguna determinación, con alguna idea en su mente, Señor, aclara hoy que la gracia de Cristo es suficiente. Y que Cristo nos busca por gracia y para redención. Llévanos a casa con ese sentir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y será hasta la próxima ocasión.